Te comento que no era la idea, pero es necesario, pues, como que hacer esta segunda parte sin hacer una pausa propiamente. Yo no voy a hacer una pausa, sino que lo voy a dejar aquí. Y vamos a volver a leer Romanos capítulo 4, desde el 13 al 22, que es exactamente donde a la hora de transmitir esto nos quedamos la semana pasada, ¿no? Entonces, estamos, repito y recuerdo, que estamos en el segundo gran momento, digamos, que la fe considera, perdón, que la Biblia considera acerca de la fe de Abraham. En ese segundo gran momento en donde Dios se agradó tanto de su fe, que es precisamente en ese momento donde Abraham es justificado por la fe, en donde dice la palabra en muchos lugares, y su fe le fue contado por justicia. Romanos 4, 13, 22 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este pasaje de Romanos, bueno, pues dice muchas cosas, dice lo que te comentaba que puedes tú leer después en el capítulo 15, en el capítulo 17 del libro del Génesis, y que vas a ver esto, pero nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva del Nuevo Testamento, lo cual es pues una ventaja también, porque además estamos viendo ya reflexiones, estamos entendiendo reflexiones de Pablo y de otros. Y entonces, bueno, pues aquí podemos agregar aquel texto que leímos, que hemos leído hace rato, de Hechos capítulo 7, y donde Esteban, hablando también de Abraham, dice que en este momento Dios le da el pacto de la circuncisión. Y entonces se pone a hablar una serie de cosas acerca de que si entonces la promesa es para los que están circuncidados o si no están circuncidados, y hay una discusión acerca de eso. Esa discusión tiene mucho caso, ahora lo vamos a ver de forma muy sencilla, no te preocupes, te digo que no tienes por qué preocuparte de que todo lo entiendas absolutamente cada frase, ¿no? En su momento lo vas a entender, pero en términos generales es bueno que entendamos, pues así un poco integral, un poco por arriba, lo que estaba sucediendo. Dice que le dio el pacto de la circuncisión, eso es lo que dice Esteban, también lo dice aquí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el pacto de la circuncisión era precisamente la señal de que Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Abraham no tenía hijos, había sucedido un evento que ahora retomo con una esclava de ellos de la casa, y entonces también esto nos anima mucho, el hecho de que haya sucedido ese evento, nos anima a nosotros mortales, a nosotros que hemos tenido nuestras dificultades y nuestros tropiezos, nos anima porque el evento que tuvo con la sierva Agar, una sierva de Sara. Yo pienso en esta ocasión que Sara estaba
no tenía la fe que tenía Abraham. O sea, Sara era la esposa de Abraham, hay que reconocer que era una buena mujer, hay que reconocer que la Biblia dice que Sara consideraba a Abraham como su señor y le decía a su señor. Parece que ella había entendido muy bien esa parte del matrimonio que hoy no se entiende y seguramente era una excelente esposa. Y seguramente era, bueno, pues lo que Abraham efectivamente necesitaba, pero no se habla de la fe de Sara como si fuera la fe de Abraham. La verdad es que no, o sea, el padre de la fe es Abraham. Aunque también, si recuerdas, Isaías dijo, mirad a Abraham y a Sara, de quien nosotros venimos, ¿no? Es lo que dice ahí Isaías. Pero la fe de Abraham es la que es realmente importante. Y siendo un hombre con las características de fe que tenía, nosotros vemos que también tuvo su momento de debilidad. Sara, seguramente viendo con sus ojos naturales y no con los ojos de la fe, se empezó a impacientar y dijo, oye, pero es que no hace nada, Dios nos ha prometido algo, ya tenemos un montón de años. Bueno, esto sucedió antes, sucedió cuando Abraham tenía 80 y tantos años y Sara, bueno, tenía 10 menos más o menos, y entonces ya estaba, porque ya le había cedido la costumbre de las mujeres, ya no estaba en el periodo de las mujeres, entonces ya Abraham también estaba ya muy mayor, y entonces Sara se desespera y dice, ¿sabes qué? Llégate a mi sierva Agar. Y entonces le pone a su sierva para que tenga una descendencia con él, y de ese momento, de esa relación surge Ismael. Y muchos de los musulmanes piensan que efectivamente el heredero y el heredero de las promesas y por quien iba a venir la salvación era Ismael y no Isaac. O sea, como que una parte, no todos los musulmanes, pero una parte cree que pues viene de ahí, de Ismael. O sea, pero lo curioso aquí, bueno, son dos cosas las que quiero resaltar. Lo primero es que aún los musulmanes y otros consideran que por Abraham pasaba esa fuente de la salvación, ese arroyo de la misericordia de Dios pasaba por Abraham, nada más que ellos ya lo desvían y se lo mandan para Ismael, el hijo que no era el hijo de la promesa, es el hijo que nació con la sierva, el hijo que nació con la sierva egipcia llamada Agar. Hay momentos donde hay que escuchar, hay momentos donde no hay que escuchar, en este momento no había que escuchar, sin embargo la escuchó y tuvo todo esto que terminó siendo en muchos sentidos una calamidad, un pecado muy grande y una afrenta también porque pues, fue un momento de debilidad en la fe de Abraham, ¿ok? Y en la de Sara, por supuesto. Y entonces, ¿qué nos dice también eso? Nos dice que Abraham era de carne y hueso. Nos dice que Abraham, siendo el que es, habiendo sido el elegido para ser el padre de los de la fe, de los que creen, también tuvo por ahí un traspiés. ¿Y eso qué? ¿Lo vamos a usar nosotros para excusa? No. Lo vamos a usar para animarnos, que si alguno cometemos un traspiés, de todos modos la promesa está ahí, de todos modos olvídate de tu traspiés y ponte nuevamente donde tienes que estar y pon tus ojos a lo lejos como los puso Abraham, para que entonces la promesa la sigas y avances hacia allá y no te quedes acá, sino que avances para allá, que es lo que realmente sucedió. Dios pasó por alto ese evento. 13 años después se le vuelve a aparecer. Ahora sí tenemos a Abraham de 99 años, tenemos a Sara de casi 90 años y todavía no había nacido Isaac, pero este es el evento y este es este segundo acontecimiento en donde Dios les promete y donde Abraham cree perfectamente que Dios le va a dar un hijo y que no tiene que él echarle la mano a Dios y entonces procrear a Ismael. No, deja a Dios que haga sus cosas y confía en el Señor, y esto es lo que él hizo, y este es el segundo gran acontecimiento, y este gran acontecimiento donde Abraham le cree a Dios, le es contado por justicia, y entonces Dios sella esto por medio de la circuncisión como esa expresión visible del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Fisiológicamente, la circuncisión es una pequeña intervención quirúrgica donde se retira, se corta el prepucio o digamos una parte sobrante, entre comillas, de piel en el glande, en el miembro masculino.
Este procedimiento era exclusivo en esos momentos de ellos, o sea, era algo que Dios estaba haciendo con Abraham, exclusivo iba a ser y una marca visible de los hebreos, una señal externa y visible. ¿Señal de qué? De que eran el pueblo escogido, de que los hebreos de los que surgirían de Abraham y después de Isaac y después de Jacob y después de las 12 tribus iban a ser el pueblo del pacto. Eso es lo que era la circuncisión, era una señal externa. Era algo que les recordaba siempre que eran el pueblo escogido y que les decía a las demás personas que veían que estaba circuncidado, veían que eran el pueblo del pacto. Pero los judíos, en parte por causa, llamo judíos en estos momentos, no se les conocía como judíos, pero eventualmente se los conocería como judíos, los hebreos, vamos a decir, que surgen de Abraham, tenían una característica que, bueno, se fue haciendo más clara, más clara, más clara según pasaba el tiempo y según llegamos al Señor Jesucristo, y ahí sí ves a los judíos, y tenían una característica muy de ellos, y una característica que surgía precisamente de sentirse los elegidos, y era la soberbia. Y entonces resulta que los judíos empezaron a torcer todo y los hebreos empezaron a malentender las cosas porque Abraham nunca había entendido que Dios lo había escogido porque él era bueno. Él no era bueno, así como nosotros. Dios no nos escoge a nosotros porque seamos sabios, porque seamos poderosos, porque seamos más buenos que los demás, porque seamos nada de eso. Dios escoge a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que se cree ser algo. Eso es lo que dice la Biblia. Y Abraham así entendía las cosas y muchos hebreos entendieron las cosas, pero poco a poco se fue haciendo en el corazón de los hebreos ese sentimiento de que eran el pueblo escogido por Dios, el pueblo del pacto, y entonces en vez de gloriarse en el Señor, se gloriaban en que eran ellos los escogidos. Y se imaginaban que habían sido escogidos. ¿Por qué? Pues porque eran mejores que los otros, porque no eran tan malos como los otros, como pasaba con el fariseo cuando estaba orando en la presencia de Dios y estaba mirando al publicano y decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este, así de malo como ese. Gracias, Señor, porque soy, bueno, digamos, un poco piadoso, ¿verdad? Y porque doy ofrendas y pues, tú sabes, Señor, que ayuno y que hago muchas cosas buenas. Ese es el problema que empezaron a tener, el problema que surge de ser el pueblo del pacto, el problema de veras que Dios, como los hombres, como de veras siempre echan a perder todo lo que Dios hace. Dios los escoge no por ser mejores, los escoge siendo un hombre que vivía en Mesopotamia, siendo un pagano más, pero lo escoge y le da la oportunidad como nos la da a nosotros y el hombre se envanece y se empezaron a sentir el pueblo del pacto. De eso trata esto que estamos leyendo ahora. Y entonces, como ya también vimos, los judíos se sentían mejor que los que no eran judíos, o sea, los gentiles. Y estamos hablando ahora del principio de estas charlas, de estas pláticas, en los capítulos 1 y 2 de Romanos. Y entonces aquí está Dios que todo lo sabe y Dios que es sabio, entonces hace las cosas de tal manera porque ya veía las cosas como se iban a dar. Y entonces las hizo de tal manera para que Pablo pudiera decir, no. Esta promesa no es para los judíos exclusivamente, es para absolutamente todos. No es solamente para los circuncidados, que son los que traen la señal externa del pacto como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, sino para todos. ¿Por qué? Te lo dice Romanos capítulo 4, verso 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión,
sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es un pequeño trabalenguas, lo entiendo, pero es muy sencillo. Está diciendo básicamente esto. Para que los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, no se creyeran más y menospreciaran a los que no estaban circuncidados, que son los gentiles, entonces Pablo les dice, a ver, ¿cuándo le hizo Dios la promesa y cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? Y dice, no, pues cuando no estaba circuncidado, y la circuncisión fue el sello, digamos, la circuncisión fue esa señal de ese pacto, de esa fe, ¿ok? Dice, está bien. Entonces, ¿por qué hizo así Dios las cosas? Para que Abraham fuera, por la fe, justificado y fuera padre tanto de los de la circuncisión, o sea, padre de los judíos, pero que no confían en la circuncisión, en la señal externa, sino en la fe, y también sea el padre de los que no están circuncidados y que confían y tienen fe en el Señor Jesucristo. Para los circuncidados, los judíos que confían en el Señor Jesucristo, Abraham es el padre, su verdadero padre, o sea, Dios es su padre. Y para los que no están justificados, para los que no están circuncidados, pero confían en Jesucristo, también es el padre Abraham, padre de todos absolutamente. Qué tremendo. Como Dios no deja pasar ningún detalle. Como Dios hace a Abraham el padre de todos. Cuando dije hace ratito, hijos de Dios, sí, ok, es exactamente eso. De hecho, recuerda un momento en la vida del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo está diciendo, ¿ustedes creen realmente, le está diciendo a los hipócritas, ¿ustedes creen realmente que son hijos de Abraham? No, no son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, ustedes creerían, ustedes harían lo que Abraham hizo. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Tuvo fe, confió en el Señor. Y la fe de Abraham tiene una calidad, tremenda. Porque ahí vamos a recordar, voy a sacar unos cuantos versos de los que leímos hoy, que estamos hablando de Romanos capítulo 4, y voy a sacar unos cuantos versos solamente para hacerlos notar, nada más. Y te vas a dar cuenta de qué calidad tenía la fe de Abraham, siendo que nosotros estamos llamados a mirar a Abraham, a mirar su fe, a considerar cuál es la forma de su fe y de qué manera respondía él en sus tratos con Dios. Por eso estoy sacando 6 renglones solamente para resaltarlos, para hacerlos notar. Verso 17 dice, creyó que Dios puede dar vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueren. Cuando Dios le dice que va a tener a Isaac, ya Abraham ya había aprendido, ya habían pasado 13 años desde que nació Ismael, ya sabía, ya había podido constatar que Dios no le había fallado una sola vez, ya no se iba a pelear con Dios, ya lo iba a creer cualquier cosa que Dios le dijera. Y que Dios llama las cosas que no son como si fueren. O sea, que Dios hace lo imposible. O sea, que Dios no hace falta que veas. Dios ve, Dios sabe, Dios puede materializar de donde no hay absolutamente nada. Él ya lo sabía. Para ese entonces estaba convencido absolutamente. Ya no iba a cuestionar a Dios, ya lo conocía, ya sabía cómo cómo Dios hace las cosas, ya sabe que lo que es imposible para los hombres, Dios lo puede hacer. No hay imposibilidad para Dios, no hay nada que sea demasiado grande o difícil para Él. Verso 18 dice, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, si una persona tiene 30 años y no ha tenido hijos, y Dios le dice, vas a tener hijos, esa persona le puede creer a Dios. Y su esperanza está basada en, que Dios le ha dicho y que además, tiene 30 años. Tanto un hombre como una mujer a esa edad pueden concebir. Eventualmente se puede desbloquear lo que está provocando la esterilidad y eventualmente se puede embarazar. Pero no era el caso de Abraham. Porque Abraham tenía 100 años y dice que era básicamente como si estuviera muerto ya. O sea, no tenía vigor, no tenía poder. Y Sara
Peor, porque hacía mucho que se le había pasado la costumbre de las mujeres y además era estéril. Y entonces dice que creyó en esperanza contra esperanza, o sea, todo lo que visiblemente se veía era malo, pero él creyó. Verso 19, no se debilitó en su fe al considerar las circunstancias. O sea, no se debilitó, que su cuerpo era como, dice en inglés, así como, tan bueno como si estuviera muerto, ¿no? Así como, no servía ya porque era como si fuera el cuerpo de un muerto. Y el de Sara también. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No vio circunstancias, no vio su debilidad, no dudó por incredulidad de lo que Dios le estaba prometiendo. Él ya estaba en un punto en que decía, Dios lo dice, Dios lo hace. Dios no miente, jamás me ha mentido. Dios me ha prometido muchas cosas, jamás me ha mentido. Todo lo que Él me ha dicho se ha hecho. Y yo le reto a cualquier persona a que diga que Dios no le ha dado algo que le ha prometido. Recuerda que Abraham no recibió nada y nunca pensó que no iba a recibir. Más bien dijo, no he recibido por ahora. Y creyó que Dios era fiel. Y además aguantó y tuvo paciencia y se purificó y se santificó. ¿Por qué? Porque veía más allá a la ciudad y a la promesa final de Dios. Así que dice que no dudó por incredulidad de su promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, alababa a Dios, vivía contento, feliz, esperando del Señor, viviendo con Él todos los días y disfrutando de Dios todos los días. Eso no es imposible para nosotros, eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios es poderoso, todopoderoso, el omnipotente para hacer todo lo que había prometido. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Hay algo más claro que esto? No vemos aquí muchas características de esa fe sencilla, de esa fe que permite que la persona viva en cualquier circunstancia y que no pierde de vista el objetivo, y también por eso Hebreos, hablando de lo mismo, dice, puestos los ojos en Jesús, o sea, como diciendo, mira, ya te he platicado de Abel, te he platicado de Enoc, te he platicado de Noé, te he platicado de Abraham, te he platicado de toda esta gente de la fe y que por la fe hicieron tantísimas grandes cosas y que conquistaron reinos y que hicieron y apagaron fuegos y que pusieron en fuga ejércitos, etc. Ya te he contado de todo esto. Pero esos tenían una característica que necesitas tú tener. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en la promesa. Pon tus ojos en su poder y no en tu debilidad. Pon tus ojos en Él. Que también dice eso Hebreos capítulo 11. Y bueno, ya estamos llegando al final. Qué bueno que partimos en este punto, ya qué bueno que partimos la enseñanza en dos, para que así yo también pueda decir cosas que no pensaba, pero que conviene decirlas. Y bueno, vamos a llegar ahora en este momento a la tercera, digamos, al tercer momento, al tercer hito en la historia de Abraham que la Biblia nos deja ver y que pudiéramos considerar que es la fe de la prueba de Abraham. Eso es un evento importantísimo. Recuerda que Abraham es modelo para nosotros. Recuerda que Abraham es absolutamente, tiene todas las características que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros estudiemos y que nosotros le pidamos a Él y que nosotros logremos, por la gracia, por supuesto, y que nosotros se la pidamos a Dios. No sé si lo dije hace rato, pero lo digo ahora. Hubo una persona que se sentía con poca fe y le dijo a Jesucristo, Señor, quiero creer. Señor, sí quiero creer, creo. Ayuda a mi incredulidad. Como que no me alcanza, Señor, ayúdame. Díselo tú también a Dios. Yo se lo digo. Frecuentemente se lo digo. Y el Señor
es bueno y, y es maravilloso. Y de veras que esto que nosotros, estos tratos que estamos viendo de Dios con Abraham son increíbles. Pero vamos a ver ahora la última parte, que es cuando la fe de Abraham fue puesta a prueba. Si tú te das cuenta, la fe de Abraham no fue un chispazo. La fe de Abraham no tiene que ver con un fogonazo o digamos con una estrella fugaz que de repente alumbra ¡fum! En el firmamento. No, sino que es una luz estable, una luz constante. Es la luz del sol que siempre está ahí, y siempre está ahí, y siempre está ahí. Esa es la fe. Esa es la fe que persevera, esa es la fe que no es cambiante de arriba a abajo, esa es la fe que no se mueve por emociones, esa es la fe que no se mueve por circunstancias, esa es la fe que se mueve solamente porque mira al invisible. Porque no se fija tanto en las cosas de aquí, en las cosas temporales, sino que siempre mira a lo eterno. Alcanza a mirar no la prisión de hoy, sino la liberación de mañana. Alcanza a mirar no la enfermedad de hoy, sino el día en que todo ojo será enjugada, toda lágrima y toda persona consolada. Eso es lo que es la fe. Pero la fe es puesta a prueba y la fe de Abraham iba a ser puesta a prueba. Yo pienso que la fe de Abraham fue puesta a prueba todos los días. Por supuesto que sí. Pero no estamos hablando de aquí de una prueba X. Aquí estamos hablando de una prueba de fuego. Estamos hablando de la prueba máxima que puede tener la fe. La prueba más extrema que puede tener la fe. Y es cuando Dios le pide a Abraham, precisamente, le pide a aquel que era el sueño, la promesa, aquel que era todo lo que Dios había estado hablando con Abraham todos los años antes que esto. Ya Abraham tenía más de 100 años. A lo mejor tenía 120, 130 años. No lo sabemos exactamente, no lo dice la Biblia. Pero si Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y aquí era un muchacho, no sabemos exactamente de qué edad. Tendría unos 20 años probablemente, no lo sé. Entonces, dice así en Génesis capítulo 22, vamos a ver esta prueba que no fue cualquier prueba, sino que fue una prueba verdaderamente de fuego, como dice el apóstol Pedro, que dice que nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, va a ser probada así como con fuego, y entonces va a ser hallada una prueba, una fe verdadera, una fe ejemplar. Y esto es lo que pasó precisamente con Abraham. Pero vamos a ver un poquito más. Génesis 22, verso 1 al 19, dice así: Aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, de que Abraham tuvo a su hijo finalmente, de que Sara murió, de que se establecieron en algún lugar ya más, de una forma más permanente, estaban ahí, ¿no? Y de que, bueno, tenían sus siervos, tenían su gente y estaban así. Y entonces dice que después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya en esta parte, ya ves cosas muy importantes. Dios le pide a su único hijo, a quien amas, y le dijo: y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Una petición tremenda, una petición increíble. Uno no pensaría en su mente racional, natural, que Dios pida ese tipo de cosas. Pero ¿qué hizo Abraham? Lo que siempre hizo cuando Dios le decía algo. Verso 3, Abraham se levantó muy de mañana. Yo creo que no esperó a que el sol se levantara.
muy de mañana y enalbardó, preparó todas las cosas y se fue con 2 siervos y con su hijo Isaac. Dice que cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. 3 días estuvieron caminando, verso 4, y entonces vio ya el lugar que Dios había destinado. Y entonces dice el verso 5 que dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Una cosa, aquí puedes ver cómo los antiguos entendían que había sacrificios, que había holocaustos, que había algo que se necesitaba hacer externo a nosotros mismos, que tenía que ver con sacrificios, y que eso hacía que las cosas que Dios con los hombres se pudieran arreglar. Entendían, como Abel entendió, dice que ofreció mejor sacrificio, entendían la necesidad de un sacrificio. Entendían el hecho de que se requería un sacrificio para ser justificado, aunque no fuera exactamente claro. Pero dice que estando allá, dice que le dijo a sus siervos, dice: esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos, o sea, ofreceremos el sacrificio y volveremos a vosotros. ¿Cómo que volveremos a vosotros? O sea, ¿pensaba Abraham que iba a regresar con su hijo? Pues eso parece. Eso parece. Recuerda que Abraham veía más que nosotros. Recuerda que Abraham veía bastantes cosas. Pero vamos a seguir. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Qué tremendo lo que acaba de suceder aquí. Y qué especial era Abraham definitivamente, y cómo él pudo, solamente por oír la voz de Dios y obedecer, solamente por creerle de forma sencilla como hacen los niños a Dios cualquier cosa que le decía, como lo hacen los niños con su padre, que les dice cualquier cosa y se lo creen, que les dice mañana te voy a llevar aquí y se lo creen, que les dice mañana voy a hacer esto y se lo creen, y que les dicen y además lo esperan. Y en esa fe sencilla Abraham se convirtió, dice la Escritura, y lo dice Santiago, y lo dice también Isaías, en amigo de Dios. Dios se refería a Abraham como su amigo. ¿No te parece tremendo? Eso lo dice en Isaías 41. Y Santiago también menciona a Abraham como el amigo de Dios. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Te repito que ellos entendían la cuestión del sacrificio, como cualquier cristiano lo entiende ahora con tanta claridad, que sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados.
Ellos lo entendían, aunque no de una forma tan clara como nosotros. Nosotros somos muy bienaventurados al vivir después de los tiempos de Jesucristo, porque entendemos ya todo el rompecabezas bien armado. Ahora llama muchísimo la atención que se cumplió lo que dijo, vamos, mi hijo y yo, vamos a adorar y después regresamos a ustedes. ¿Y qué pasó? Que regresaron a ellos. Que llegaron de regreso y regresó Abraham y regresó también Isaac y además habían adorado tal como Abraham había dicho. Si te das cuenta, dice que Abraham cortó la leña y se la cargó a Isaac. Isaac llevó su propia leña, lo cual es un signo, un símbolo, es un tipo de Jesucristo cargando su cruz. ¿Sí? Entonces, vemos aquí a Abraham que estaba dispuesto a llegar tan lejos como fuera necesario, incluso a matar al heredero, sí, a Isaac. Todos los sueños y promesas estaban en él. ¿Cómo podía hacer eso? Pues sí, estaba dispuesto aún a clavarle el cuchillo. ¿Por qué sabemos esto? ¿Y por qué estaba dispuesto a hacer eso? Con todo y que creía en Dios y con todo en que creía que Dios iba a materializar efectivamente el hecho de que no solamente tendrían una tierra, sino una nación surgiría de sus lomos y una nación que sería bendita, y no sé si te das cuenta, dice, la multiplicaré, verso 17, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿No te recuerda eso a las palabras que Dios dijo de la iglesia? O sea, estamos hablando del pueblo de Dios después de Jesucristo, que le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, por ahí pasaba el arroyo, por ahí pasaba la bendición, por ahí pasaba la promesa por Abraham y después por todo el pueblo. Y estaba, pero aún así estaba dispuesto a matar a Isaac. ¿Por qué? Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham pensaba que Dios era suficientemente poderoso para resucitar muertos. Y dice que en sentido figurado volvió a recibir a Isaac de entre los muertos. O sea que si el ángel lo hubiera llamado 10 minutos más tarde, como quiera, nada hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para levantar a cualquiera de los muertos, porque Dios es poderoso para resucitar muertos. Entonces, si lo hubiera llegado a matar y el ángel lo llama 20 minutos después y ya estuviera desangrado y quizás desmembrado Isaac, puesto en sacrificio, ¿sí?, en el altar, de todos modos, él creía. O sea, creo que necesitamos decirle a Dios, Señor, ayúdanos y danos una fe, como la de Abraham. Esto es una fe de 5 estrellas. Esto es una fe, digamos, de clase mundial. Por eso es el Padre de todos los que creen. Por eso Dios se agradó de él como se agrada de todos los que creen. Por eso nos dice Isaías desde el principio, miremos al hueco de la cantera de donde hemos salido. Miremos a Abraham. Por eso, miremos al amigo de Dios, cómo se llevaba con Dios, cómo hablaba con Dios, cómo lo escuchaba, cómo lo obedecía, cómo creía en él. Y ya terminando, por eso también dice Hebreos capítulo 11, el testimonio que dio Dios de Abraham y de todos los que eran como él, y de todos los que son como él hoy en día, y de todos los que son justificados por la fe, y de todos los que tienen esa fe sencilla como de niño. Ve lo que dice Hebreos 11, verso 16 en la parte B, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, Dios no se avergüenza
de decir, yo soy el Dios de Abraham. De hecho, ¿cuántas veces no lo dijo? ¿Cuántas veces hablando con sus profetas les decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Y no se avergüenza de llamarse su Dios, así como no se avergüenza de llamarse el Dios de Abel y el Dios de Enoc y el Dios de Jefté y el Dios de David y el Dios... No se avergüenza, no se avergüenza. Y no se avergüenza de decir, yo soy el Dios de Kelu. Wow, piensa. Yo soy el Dios de Juan, yo soy el Dios de fulano, y el Dios, ponle nombre, y yo soy el Dios, y no me avergüenzo de llamarse Dios de nosotros. Eso es tremendo. No sé si tengas o hayas considerado un honor superior a ese, pero Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Mira, es horrible pensar, pero cada uno de nosotros podremos ver alguna ocasión en donde nosotros nos hemos avergonzado de Él. En donde nosotros podemos haberlo negado o avergonzado, o eran tal la presión, o la gente, o el momento, y pudimos avergonzarnos de Él, y Él no se avergüenza de que nosotros, o sea, de decirse que es nuestro Dios. Es como decir, oye, si tú tienes un puesto en tu trabajo, si tú tienes un lugar en la sociedad de cierta reputación, o sea, no te conviene estarte llevando con los vagos, ni te conviene estarte llevando con los rateros, ni con los que venden droga, ni con las prostitutas. No te conviene relacionarte con ellos. ¿Por qué? Porque va a manchar tu reputación. Pero Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los ex todo, de los ex prostitutas, de los ex homosexuales, de los ex rateros, de los ex inmorales y de los ex más sucios del mundo, ¿sí? De los peores. Y Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y Señor, de veras oremos, terminemos esta reunión. Y Señor, te pedimos de veras que esto que hemos hablado sea solo el principio, que nos ayudes a caminar en tus pasos y que y hagas en nosotros, Señor, esa fe que tenía Abraham, y que nos ayude, Señor, a construirla juntamente contigo, esa fe por la obediencia, esa fe que obra por el amor, esa fe, Señor, que puede ser chiquita hoy como un grano de mostaza, y que tú, Señor, la hagas grande, 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 para que en sus ramas, Señor, aniden muchos. Te pedimos esto y esta ayuda que de veras sentimos profundamente que necesitamos. Te la pedimos en el nombre de Jesucristo. Dado fue de aquella cruz y una tumba lo cubrió, también por mí murió Jesús. Espinas la corona fue y su costado abierto vi. La gente no quiso creer y se burlaron ante ti y no quisieron salvo ser. Mas tu reino es eternal, no importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Cuando naciste Dios habló que tú serías santa luz. Rechazado fue tu amor, fuiste clavado en ese
esa cruz, el mundo a ti te despreció. Mas seguiré creyendo en ti, lo que el profeta anunció, que tú serías el gran rey, Dios altísimo, el Señor, el gran yo soy, mi Salvador. Mas tu reino es eternal, no importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Quitado fue de aquella cruz y una tumba lo cubrió, también por mí murió Jesús. Espinas la corona fue y su costado abierto vi. La gente no quiso creer y se burlaron ante ti y no quisieron salvo ser. Mas tu reino es eternal, no importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Que Dios te bendiga inmensamente, que Dios te guarde y que tengas la suprema decisión inconmovible de caminar con Él todos los días de tu vida. Dios te bendiga mucho. Cuídate.